Buenos días, desde la sede nacional de Legalitas en la ciudad de Madrid nos encontramos en el ágora de nuestras oficinas. Bienvenidos a todos los que se conectan a través de las diferentes plataformas a este webinar. El día 1 de octubre es el Día Mundial de las Personas de Edad y con este motivo la Confederación Nacional de Mayores Activos, CONFEMAC, y Legalitas organizamos este webinar que lleva por título Personas mayores con los mismos derechos. Para debatir sobre las preocupaciones, sobre los problemas, sobre los retos que tienen las personas mayores en nuestro país, contamos en esta mañana con Gloria Veiga, que es la presidenta de CONFEMAC, de la Confederación Estatal de Mayores Activos, con Cristina del Puerto, que es abogada en Legalitas, y con María José Morilla, que es la directora de CONFEMAC. Permítanme unos datos antes de entrar en el debate. La pirámide de población española, según los últimos datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero del 21, dice que hay 9.310.828 personas mayores, es decir, estamos hablando de casi un 20% del total de la población. Estas personas mayores siguen creciendo en mayor medida la proporción de octogenarios, que ya representa el 6% de la población española, y seguirá ganando peso en un proceso de sobreenvejecimiento de la población. Los centenarios empiezan a hacerse notar. Según la proyección del INE, en 2035 podría haber en nuestro país más de 12,8 millones de personas mayores, es decir, más del 25% del total de la población. También es importante saber que las mujeres son mayoritarias en la vejez, superando el 30,9% a los hombres. Como también es importante saber que en 2021, las personas mayores se concentraban en los municipios urbanos. En dos de los más importantes de nuestro país, en Madrid y en Barcelona, viven aproximadamente 1 millón de personas mayores. Y también, evidentemente, muchas en el resto de los municipios que componen el mundo rural de nuestro país. También es importante hablar de las pensiones. En febrero del 22, la Seguridad Social en España ha contabilizado 9,9 millones de pensiones. Según su clase, las pensiones de jubilación son 6,23 millones, las más frecuentes, seguidas por 2,35 millones, que son las pensiones de viudedad. También es importante que conozcamos en qué gasta, cuál es el presupuesto de las familias que cuentan con una persona mayor o en las familias que son la persona mayor, el cónyuge o su esposo, su esposa. El gasto fundamental de un hogar donde reside una persona mayor se dedica al mantenimiento de la propia vivienda, agua, electricidad y otro tipo de gastos, con una proporción mucho más alta que en el resto de las pirámides poblacionales. Hace no relativamente mucho, una fundación, en este caso la Fundación Mutua de Propietarios, recogía unos datos que creo que son interesantes para esta mañana. El estudio recoge las principales preocupaciones de las personas mayores y la principal es padecer problemas de movilidad, esto preocupa al 68%, sufrir una enfermedad crónica al 67% o no tener dinero suficiente para afrontar los gastos del día a día, nada menos que el 59%. Ponemos encima de la mesa muchos elementos de posible debate, probablemente también nos quedan otros muchos, pero para eso vamos a contar con la participación en primer lugar de Gloria Veiga. Gloria es la presidenta de CONFEMAC, es licenciada en Historia, máster en Documentación, ha sido bibliotecaria durante muchísimos años, por lo tanto es una persona que ama los libros y que sabe cuidar de los libros. Y me gustaría, Gloria, que en primer lugar nos contases hace media hora, el director general de Legalitas, Juan Pardo, firmaba un convenio de colaboración con CONFEMAC. Cuéntanos, Gloria, en qué consiste este convenio y por qué habéis querido desde CONFEMAC firmarlo con Legalitas. Pues la verdad es que estamos muy complacidos porque este convenio va a ser muy potente y muy necesario para atender a esas personas mayores con menos recursos y en una situación de maltrato o dependencia.
Entonces, esta oportunidad que se le da de que si estas personas en esa situación de maltrato y dependencia necesiten una ayuda legal, la puedan obtener lo más asequible posible a sus necesidades económicas. Cuéntanos un poco cuál es la historia de la Confederación Estatal de Mayores Activos, de CONFEMAC. Pues CONFEMAC nació en el 2004, vamos a cumplir el año que viene 20 años, y en CONFEMAC lo que se intentó es que la persona mayor no se sintiera, una vez que se ha jubilado y piensa que el horizonte temporal que tenemos ahora en la jubilación no es como antes. Ahora yo ya llevo 13 años jubilada y estoy como una rosa, lo que significa que a lo mejor tiro otros poquitos años más. Lo que se pretende en CONFEMAC es que la persona mayor tiene que seguir viva, tiene que seguir pendiente de la actualidad, tiene que ser activa, y la sociedad la tiene que ver como un activo más, no como un recurso ya agotado, apagado. Entonces, lo que intentamos es reunirnos, tener muchas asociaciones y ayudarles en que se sientan útiles y que la sociedad los vea como algo necesario, no como algo que ya está amortizado. Gloria, ¿cómo combatimos esa expresión que a veces las personas mayores trasladan de total, si yo ya... ¿cómo se combate esa especie de dejación o esa especie como de resignación? Porque creo que precisamente el espíritu de CONFEMAC es justo el contrario, pues, ¿no? Utilicemos a los mayores como activos de la sociedad. Hombre, yo creo que la experiencia, los conocimientos, todo el bagaje interior que tiene una persona mayor no se acaba cuando se jubila. Si has sido una persona viva, una persona interesada, una persona que todo lo que te rodea te parece interesante y puedes aprender cosas nuevas, pues tienes que seguir. No puedes pensar que porque te duela una pierna, sal, sé activo, interésate por la vida, que hay muchas cosas hermosas que puedes hacer con tu edad. No tienes que meterte en el sofá diciendo, ay Dios mío, que ya se me acaba la vida. La vida no se acaba si tú no quieres que se acabe, a no ser que tengas una enfermedad limitativa y entonces pues te tienes que resignar. Pero mientras haya vida, hay esperanza y hay muchas cosas interesantes para hacer. Muchas gracias, Gloria, y bienvenida a Legalitas. Muchas gracias. Contamos también con la participación de mi compañera Cristina del Puerto Torre, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es abogada en Legalitas y especialista en Derecho de Familia. Cristina, hablábamos antes de los datos de la pirámide de población, hablábamos de los recursos que dedican las personas mayores, bueno, pues fundamentalmente a pagar lo que es el alquiler de la vivienda o los suministros de la vivienda. Hablábamos de cuáles son sus preocupaciones desde el punto de vista de una enfermedad. Tú tienes un contacto directo con muchas de esas personas mayores que llaman a Legalitas para asesorarse ante cualquier problema. ¿Cuáles son los problemas que en Legalitas detectamos que son la preocupación fundamental de esas personas mayores en las consultas jurídicas? Bueno, la mayor parte de los problemas que nos trasladan, sobre todo el Departamento Civil, que es el que a mí me compete, es cómo voy a gestionar mi patrimonio o qué ocurre si yo no puedo gestionar mi patrimonio, quién va a tomar las decisiones acerca de esa gestión o cómo puedo determinar qué persona va a ser la que se encargue de decidir por mí cuando padezca una enfermedad determinada y no tenga esa capacidad para hacerlo. Esas son las principales cuestiones que nosotros vemos. Sí que es verdad que vemos que hay mucha influencia por parte del entorno ahora a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, el poder preventivo, si es un poder que nos sirve para determinar quién quiero que gestione ese patrimonio, pero muchas veces influido por ese hijo o hija que decide que lo tiene que hacer sin que en ese momento haya necesidad. Entonces, son situaciones complicadas las que nos trasladan porque ellos mismos se generan esa dependencia sin que llegue a ser dependiente en ese momento. Entonces, principalmente desde el punto de vista civil son esas las cuestiones. Jurídicamente, nuestro ordenamiento civil, ¿tú crees que existe en estos momentos una superprotección de las personas mayores? Antes comentábamos con Gloria que en la relación de muchos hijos con sus padres o se pasa de la ignorancia o se pasa a la superprotección, ¿no? Y eso probablemente tiene consecuencias legales, ¿no? En las inquietudes también que trasladan los hijos
con respecto a lo que piensan que les preocupa a sus padres? Sí, a ver, nuestro ordenamiento jurídico no establece que cuando alcancemos una determinada edad tenemos que ver limitados nuestros derechos, ni mucho menos. Lo que hace el ordenamiento jurídico es proteger que las personas mayores, cuando tienen una situación de necesidad personal, patrimonial o de dependencia, pues esté protegida. O sea, eso es lo que se basa en nuestro ordenamiento jurídico. Sí que es verdad que muchas veces esa dependencia, como decía antes, no es propia de la persona mayor, que se cree con capacidad y actitud para afrontar su situación como la ha hecho hasta el momento, sino que viene generada por unos hijos pues que no permiten que vayan solos al médico. Lo que hacen es limitar esas capacidades, porque entienden que al alcanzar esa edad ya no tiene esa capacidad para hacerlo. Y son los hijos principalmente los que se preocupan por esa situación. Es decir, mi padre pues ha empezado a tener una edad y yo creo que si me hace un poder, puedo gestionar lo que tiene en el banco, no vaya a ser que vaya con alguien y le tome el pelo. Pues principalmente las consultas que nosotros recibimos no provienen tanto de las personas mayores como del entorno de esas personas mayores, o temas que para mí son muy significativos. O sea, alguien que se preocupe por la herencia de un padre que todavía no ha fallecido. Es decir, mi padre está haciendo disposiciones de dinero y se está gastando mi herencia. O sea, ¿cómo explicas a un hijo que que todavía no es heredero? Es el ejercicio de la patria potestad en una situación a la inversa, ¿no? Sí. Es curioso. Muchísimas gracias por estar esta mañana también con nosotros. Y por último presento a María José Sánchez Morilla. María José es la directora de Confemac, tiene una dedicación bastante importante a lo largo de los años, precisamente como trabajadora social y por tanto conocedora de este tipo de problemas, coordinadora de muchos grupos de personas mayores, pero es que además es la responsable de teléfono de maltrato de Confemac. María José, cuéntanos un poco cómo funciona este teléfono de maltrato y cuál es la principal reclamación o incidencia que detectáis por los usuarios que os llaman. Efectivamente, el teléfono contra el abuso y maltrato a las personas mayores forma parte de la estrategia hacia el buen trato de nuestra entidad, que allá por 2017 empezamos a conformar y que no solamente es el teléfono, sino que intenta lanzar una atención integral en el tema del maltrato a la persona mayor. ¿Cómo? Pues haciendo cursos, charlas de prevención con personas mayores, haciendo formación de diferentes tipos para profesionales y con la sensibilización social. Además, pues en 2019 surge este teléfono contra el abuso y maltrato a las personas mayores, en el que principalmente, al contrario de lo que pudiera parecer, las demandas que más atendemos no son de daño físico, porque no es el que más incidencia tiene, y principalmente, aunque quisiéramos, pues tampoco son las personas mayores a día de hoy las que más nos contactan. Habitualmente son los hijos quienes nos llaman o los familiares más cercanos, digámoslo así, ¿no? En los últimos años se ha producido, creo que también un cambio sociológico en nuestro país, porque es cierto que desgraciadamente muchas personas mayores no pueden valerse por sí mismas en sus casas y tienen que estar en todo tipo de residencias, ¿no? También es uno de los elementos que podemos utilizar en el debate, ¿no? Si hay suficientes plazas públicas en las residencias públicas o en las residencias privadas y a qué precios, ¿no? Pero quería introducir la figura del cuidador. ¿Cómo percibís esa figura del cuidador que en los últimos años en nuestro país, decía, se ha incrementado fundamentalmente con personas que vienen de fuera de nuestro país y que se están dedicando a cuidar precisamente a los que tanto han trabajado, han luchado y han aportado por el país, ¿no? Efectivamente, a ver, al final es la persona mayor la que debería decidir cómo y dónde quiere ser cuidada. Y si quiere ser cuidada en su domicilio y no en un ambiente institucional, pues buscar los recursos que más se adapten a lo que ellos quieren. Pues al final, si quieres ser cuidada en tu domicilio, pero tus hijos no te pueden dar la atención que requieres, pues porque tienen otras obligaciones laborales por el momento vital en el que viven, pues hay que buscar otras alternativas, y esas alternativas suelen ser personas que vienen a cuidar a este domicilio. A ver, como te digo, se dan muchos casos, pero no en la mayoría, porque es que las demandas que nosotros recibimos en el teléfono, cuando se produce el maltrato se produce en el ámbito familiar.
y habitualmente son los hijos quienes infringen este maltrato, no son los profesionales que se ocupan del cuidado de la persona. No son los cuidadores. Efectivamente. Date cuenta, ya llevamos un bagaje amplio, ¿no? Porque este año hemos atendido ya unos 678 casos, más o menos estamos rondando los 700, y eso quiere decir que el año pasado, terminando el año pasado, no habíamos llegado a los 700 casos, y este año ya lo hemos superado sin llegar al final. Y bueno, al final no es que las situaciones de maltrato se estén incrementando, sino que pensamos que la gente mayor y la gente del entorno se sienten más empoderadas y más sensibilizadas para dar la voz de alarma de este tipo de situaciones y coger el teléfono y llamar, ¿no? Que al final es lo que queremos, poder ofrecer esa ayuda y orientar y canalizar estas situaciones de maltrato hacia el recurso que más se adapte a la necesidad de la persona mayor. Gloria, la soledad es uno de los probablemente problemas a los que se enfrenta una persona mayor, que desgraciadamente hay muchísimas personas mayores en nuestro país que viven solos, que viven en su pequeña vivienda y decíamos que tienen que asumir gastos evidentemente de mantenimiento que con las sucesivas crisis económicas lo que produce es una mayor capacidad de esa persona mayor para hacer frente al incremento de precios pues, del gas, de la luz. Esa soledad, ¿cómo se combate desde Confemac? ¿Cómo planteáis que el mayor no solo sea capaz de conectarse con la familia que quiere tener esa relación con él, sino también con el entorno de sus vecinos o el entorno del núcleo donde vive? Bueno, primero, tú antes has explicado que hay 9 millones de personas mayores. De esos 9 millones de personas mayores hay una heterogeneidad tan grande como las de no mayores. No todos los mayores son iguales, ni todos los mayores tienen las mismas problemáticas. Yo soy mayor, vivo sola y estoy encantada de vivir sola. Disfruto de la soledad a lo más grande, pero todavía no soy dependiente. El gran problema de la vejez es la dependencia. Si a la dependencia le unes la soledad, entonces, y luego cómo es muy difícil ayudar a una persona que está sola y dependiente, porque también tiene que poner una voluntad por su parte para salir de esa soledad con la gran oferta, porque hay mucha oferta a nivel de ayuntamientos, a nivel de asociaciones, para que esa persona se implique en tener una vida activa y no solitaria. También depende de la personalidad de ese anciano. Sí que estamos estableciendo desde todo, porque yo estoy en el Consejo Andaluz de Mayores también de Andalucía, y se están estableciendo medios para evitar, y muchas asociaciones, pero al final... Es decir, hay que luchar contra el estereotipo de la persona mayor es la persona dependiente. No. Hay personas dependientes que evidentemente necesitan unos cuidados extraordinarios. Exactamente. Y luego hay personas mayores que simplemente quieren vivir su vida como cualquier otra persona. Como cualquier otro. O sea, es que no es homologable, como no es homologable en otros estadios de edad. Evidentemente, ayudar a esa persona mayor dependiente sola no es fácil. Hay una llamada amiga, hay muchas cosas que se hacen, pero al final la ayuda es poca. Efectivamente, yo quería recoger el testigo ese de lo de una llamada amiga porque es un proyecto interesante que trabajamos en Confemac dentro de la estrategia del buen trato, y es que aquí albergamos la persona mayor que vive sola y necesita de una charla, de una conversación, de alguien que le dé un poquito de viento fresco, ¿no? Y además esa llamada la hacen personas mayores voluntarias que quieren ofrecer su tiempo a ayudar a otras personas mayores. Y la verdad que con el tema de la pandemia fue un recurso súper potente, porque pudimos llegar dentro de los hogares, mantener la actividad de las personas mayores activas que hacían voluntariado por aquel entonces y que lo vieron todo paralizado, seguir manteniendo y ayudar a esas otras personas mayores que se encontraban en situación de soledad no deseada. Cristina, muchísimas personas mayores en la pandemia, como decía María José, encontraron en las nuevas tecnologías un aliado para poder no sentirse solos, hacer videoconferencias o llamadas con sus hijos, con sus nietos, con amigos o con esa persona de referencia que el mundo del voluntariado en este país tanto
nos ofrece ejemplos diarios de compromisos bueno, pues que son dignos de imitar. Pero me refiero, ese uso de las nuevas tecnologías también se ha convertido a veces en un problema. No hace demasiado tiempo hemos vivido como personas mayores también reivindicaban la facilidad o protocolos para hacer más accesible algo tan sencillo como es ir a un cajero automático y poder bueno, consultar tu cuenta o sacar dinero, porque esa España rural o esa España envejecida, desgraciadamente, cada vez los bancos van quitando esas oficinas y es más difícil, evidentemente, a una persona mayor que no tiene la capacitación, digamos, técnica para utilizar esas nuevas tecnologías. Ese problema lo hemos detectado en Legalitas. ¿Qué soluciones desde el punto de vista de las administraciones públicas o desde las entidades prestadoras de esos servicios que son los bancos? Bueno, al final nosotros ya como Departamento Civil no vemos esa situación, nos lo pueden trasladar como algo, pues como coletilla, una consulta que nos hacen, pero nosotros no lo vivimos directamente, es más pues en departamentos de consumo o de otro tipo. Lo que sí que hemos visto con la pandemia, que se ha visto incrementada muchísimo, pues la soledad de las personas mayores, el hecho de que los hijos, pues si antes les visitaban poco, con la pandemia ya pues se ha visto agravado y después de la pandemia ya han dejado de visitarles para siempre. Eso les ha obligado en algunas ocasiones a plantearse situaciones como el desheredar. No tengo relación con mi hijo porque no es una relación, o sea, no es una falta de relación provocada por mí, es provocada por la otra parte, no tengo forma de que mi hijo venga a verme, que solo quiero que me venga a ver, a darme cariño, a estar un rato conmigo, sencillamente a tener un contacto físico y se plantean el hecho de desheredar algo tan duro que es el desheredar a un hijo. Esa situación sí que nosotros en Civil la hemos visto y hemos visto que ha sufrido mucha gente por el hecho de tomar esa decisión sin más. O sea, no sé si se llega a materializar, no sé si al final llegan al notario y hacen ese testamento, pero sí que es verdad que hay un gran volumen de consultas al respecto desde la pandemia. En el estudio, Gloria, que hacía referencia al comienzo de mi intervención, que hablaba de las principales preocupaciones de las personas mayores, la principal era los problemas de movilidad. Tú hacías referencia a esa dependencia, que preocupa el 68%, sufrir una enfermedad crónica el 67% o no tener dinero suficiente el 59%. Y es curioso porque dice este informe de la Fundación Mutua de Propietarios que 1 de cada 3 españoles está muy o bastante preocupado por su vejez, aunque la mayoría, el 43%, se muestra poco o nada preocupada y un 11% ni siquiera piensa en ello. Bueno, mientras estás bien, tú no te planteas la gran vejez, o sea, la gran vejez es la dependencia, es que tú para las cosas más elementales de la vida necesitas ayuda. De esos 9 millones que hemos estado hablando, 9 millones y pico, los hay que viven en absoluta pobreza, pobreza de todo tipo, material, intelectual, de salud, y al final esa gente pues a lo mejor está en pueblos o en barriadas que sí que tienen asistencia de los vecinos, que sí que tienen, pero les cuesta mucho vivir y la sociedad es casi más fácil ser anciano pobre en un pueblo que ser anciano pobre en una gran ciudad. Muchísimo más difícil. Que sí que está habiendo mecanismos para ayudar, que los hijos deberían ayudar más de lo que ayudan, de que muchos creen en el fatos, en la fatalidad, yo soy mayor, he llegado a esto, me siento y espero la muerte. Hay muchos así también. ¿Cómo lo remediamos? Pues es que la casuística es tan grande que es muy difícil atender a todos los problemas que hay con las personas mayores. María José, pero también es una cuestión de compromiso de las administraciones públicas de poner en la agenda política los problemas reales de las personas mayores, ¿no? Efectivamente, es que muchas veces trabajamos para las personas mayores, pero sin contar con la opinión de las personas mayores, sin escuchar a las personas mayores, sin saber cuáles son sus necesidades, sus preocupaciones y, por lo tanto, sin idear un argumentario que pueda satisfacer esas necesidades. También es verdad que, bueno, la relación que mantenemos nosotros siempre con los servicios sociales, sobre todo, ¿no?, a la hora de cuando nos llega un caso de denuncia a una persona mayor y que vemos que su situación se podría paliar canalizándolo por servicios sociales. Muchas veces que dice, hay una inactividad, como una pereza,
como un gran tiempo de espera. La persona mayor no tiene 4 años para esperar. Una persona mayor no dependiente no puede ir a servicios sociales a solicitar el tema de la dependencia y que mientras viene, no viene, lo valoran, no lo valoran, deciden el recurso, no lo deciden, llega la carta y no llega. Solicitan documentación. Sí. Ahora lo van a perdonar. El otro día estuve en el Consejo Andaluz de Mayores y por lo visto pedían 3 cosas. Lo han dejado en una. Y se han comprometido a que de verdad la ayuda a las personas mayores dependientes tarde 6 meses. Lo apuntaremos en una barra de hielo. Al final los plazos para las entidades son los que son, pero para las administraciones parece que se dilatan y no pasa nada, ¿sabes? Te mandan una carta para informarte de que, bueno, que estamos en este punto, estamos avanzando y que ya pronto llegará la resolución, pero la resolución nunca llega. Y luego cuando llega, esperar la plaza, ¿no? Tienes plaza en una residencia, a ver dónde, si a 100 kilómetros de tu domicilio, a 20 o a 400. Porque, bueno, la extensión de Madrid es la que es, pero Andalucía, imaginarse, ¿no? O Castilla-La Mancha o Castilla-León son comunidades mucho más extensas en territorio. Tú puedes acceder a una plaza en residencia, tanto en Sevilla, sería lo idóneo si eres sevillano, pero también te puede tocar en Almería. ¿Qué quiere decir eso? Te descontextualizan totalmente de tu entorno, de tu familia, de tu vida, de todo. Sí. ¿Vale? Y hasta que puedes otra vez volver más cercano a tu domicilio, igual han pasado años. Sí. Igual en esos años, pues ya no está. No lo has podido contar. ¿Cómo afrontamos desde el punto de vista jurídico, Cristina, esos procesos en los que parece ser que ahora, por ejemplo, entidades bancarias con las fórmulas estas de las hipotecas inversas, es decir, ¿esto supone una ayuda real, en términos real, o realmente las personas que la utilizan son la minoría, ¿no? Es decir, son ayudas que ayudan, nunca mejor dicho, a desenvolverse a la mayor parte de esa población que vive en su casa y que ven una solución en este tipo de fórmulas? Bueno, la mayor parte de las personas no conocen que existen esas ayudas, para empezar, es decir, tienen que acudir o bien a los servicios sociales o a organizaciones como la que tenemos aquí presente para que les digan, les orienten qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que gestionar y que les expliquen muy bien cuáles son los resultados de esa gestión, porque una hipoteca inversa, al final cuando oímos hipoteca es, me han puesto las esposas, ya estoy aquí, entonces no saben muy bien cómo va a gestionarse ni cuál va a ser el resultado. Se plantea además qué resultado va a llevar a sus hijos, o sea, qué les va a hacer como consecuencia cuando ellos no estén, cuál va a ser ese resultado que van a tener que afrontar los hijos. Entonces, la mayor parte sí que es verdad que las soluciones o estas medidas están para ayudar a las personas mayores, eso es una realidad, porque, insisto, nuestro ordenamiento jurídico lo que trata es de proteger y adoptar las medidas para que las personas mayores pues se vean sus necesidades se vean garantizadas, pero muchas veces el acceso es muy complicado. Es lo que decían, para poder acceder a la ley de dependencia tengo que solicitar información, no saben muy bien dónde moverse para solicitar la información, la gestión tarda meses y las personas mayores pues tienen el tiempo limitado, todos lo tenemos, pero las personas mayores quizás más. Es cierto que yo creo que en los últimos años, no sé si estaréis de acuerdo, ha existido una evolución desde el punto de vista de la percepción de entender la persona mayor como una carga a convertirse en una fuente de incluso de financiación y de sustento de las familias que, gracias a la pensión del abuelo o de la abuela, han podido salir adelante, ¿no, Gloria? Evidentemente, en la crisis del 2008, evidentemente, es que se encajaban las familias a vivir de... Es verdad que en nuestras generaciones tienen una idea del ahorro. Mi hijo, que es periodista, hizo en una ocasión, y esto viene mucho al pelo, Gloria, que pusieron la vida de 3 ancianos a ver cómo se arreglaban con una cantidad mínima de dinero. Y la española, la viejecita española, pobre, fue al mercado y le dieron unos tomatitos pasados, le dieron unas carcasas de pollo, y la tía hizo una sopa fenomenal, le sacó la carne al pollo y comió estupendamente. Y se extrañaban. Pues sí, porque es que las personas mayores de nuestra generación tienen muchos recursos, porque han venido de épocas de escasez. Y entonces, y eso sirvió mucho, el administrarlo poco, para hacerlo con la familia extensa. Pero ¿y tú crees que ese patrimonio que te da
la experiencia, el haber vivido muchos años, el haber vivido situaciones excepcionales, ¿se valora en nuestro país? ¿Vosotros creéis que el valor que aporta la persona mayor se tiene en cuenta en una sociedad en la que ya con 40 años prácticamente estás fuera del mercado laboral? La sociedad es olvidadiza, en la nuestra y la de toda la sociedad en su conjunto. Se olvidan de que hemos pasado una dictadura, de que hemos pasado el tardofranquismo, de que hemos pasado una democracia. Todo es cosas del abuelo Cebollita, pero nosotros lo tenemos impreso en nuestras vidas. Ha formado parte de nuestras vidas y lo vomitamos siempre que podemos. Lo que pasa es que no nos hacen caso. Es un capítulo que ya está pasado, ya lo estáis viendo ahora en lo que está pasando. Todos los antiguos pues ya tuvieron su momento, pasaron su historia, somos parte de eso, pero vamos pasa hoja. Pues una sociedad que no aprende de su pasado está condenada a repetirlo. Pues ahí. ¿No? Cristina, desde el punto de vista jurídico, ¿qué capacidad tiene una persona mayor para, en una situación en la que existe conflicto con sus hijos por la decisión que quieren tomar con respecto a esta persona mayor, el ordenamiento jurídico, ¿cómo establece este equilibrio o realmente la capacidad de superprotección hacia las personas mayores también ha llegado a anular en parte esa voluntad de esa persona mayor de no querer ser anulada y de no querer ser menor de edad a partir de los 80 o de los 70, ¿no? Bueno, la realidad es que la persona mayor que tiene capacidad puede gestionar como estime conveniente. Nos da las herramientas, el ordenamiento jurídico para hacerlo, para hacer poderes preventivos, el testamento vital, para hacer una escritura de autocuratela. O sea, sí que es verdad que la influencia de los hijos tiene muchísimo peso a la hora de tomar decisiones al respecto, pero la decisión final es de esa persona mayor. O sea, puede acudir solo al notario a hacer un poder a favor de quien me va a administrar este patrimonio. Entonces, sí que esa influencia o esa dependencia que nosotros como sociedad les generamos a las personas mayores la tendríamos que ir abandonando, porque no es una realidad. Hay gente que sí que efectivamente, como decía Gloria, es dependiente porque tiene una enfermedad o tiene unas limitaciones, pero hay personas que tienen una determinada edad que en absoluto lo son. Entonces pueden tomar esas decisiones y nuestro ordenamiento jurídico tiene les facilita las herramientas para ello. Y lo que está claro también es que la sobreprotección no ayuda, sino que limita más todavía, porque tengo en mi cabeza, se me vienen varios ejemplos, ¿no? El ejemplo de una persona mayor que se queda viudo o viuda y los hijos automáticamente, mamá, tú ya no te preocupes, que la cuenta la llevamos nosotros, tú ya no te preocupes, que aquí... Sí, eso es una realidad. A esa persona es totalmente capaz de desarrollar su vida como ha venido haciéndola hasta ahora, solamente que no va a tener la compañía de su pareja. Igual necesita apoyo, pero no necesita control, pero no control. Y que no se le ocurre echarse un novio con 80 años, porque entonces se abre la caja de Pandora. Pero tú con esa edad, pero a ti que se ¿Pero te dónde ocurre. vas? ¿Dónde vas con esa edad? ¿Dónde vas? Y a lo mejor pues esa señora se pone su barrita de labios, se cuelga su bolso y sale con un señor de 80 años que está estupendo y se lo pasan divinamente. Bueno, me viene a la cabeza, al hilo de lo comentado, que sí que es verdad que no se le ocurre echarse un novio o una novia, porque es cierto que los hijos empiezan a preguntar qué va a pasar con el patrimonio de mi madre, se han casado en gananciales. Efectivamente. Claro, que para no perder el control de tu vida no puedes perder el control de tus bienes. Exacto, fundamental. Eso es fundamental. Eso yo voy a repartir, porque yo para qué lo quiero. No, que se esperen. Efectivamente, es que cuando que se esperen. Cuando una persona mayor dice, ay, es que yo quiero repartir mi bienes en vida, porque quiero ver cómo mis hijos, mis nietos lo disfrutan. Es que tú hoy no lo necesitas, pero tú no sabes si mañana lo vas a necesitar. ¿Qué puede ocurrir mañana? Y es que en el caso de que lo necesites, tu hijo no es que no te lo quieran dar, es que a lo mejor no te lo pueden dar porque ya se lo han gastado en otra cosa. Compartimos respuesta entonces cuando nos lo preguntan a nosotros. Sí, tú empoderada con tu patrimonio y lo que puedas, si quieras dar, ya llegará el día en el que lo reciban. Yo lo que digo es que cuando llegue el día, si la cuenta te ha quedado a cero, es que las cuentas te han salido bien. Pero has gastado todo en ti, en tu bienestar, en lo que tú has querido. No,
Sí, efectivamente. La cuenta cero está bien. Aunque no lo creáis, estamos ya en los últimos 4 minutos del webinar, con lo cual, pues eso significa que ha transcurrido todo muy rápido, porque hay muchos temas que podríamos abordar, muchos temas que no hemos podido abordar, pero ahí me gustaría que este fuese el comienzo de estos pequeños encuentros, Gloria. La próxima vamos a hablar con realización para que nos ponga una mesa camilla y unos cafetitos y unas pastas, porque esto yo creo que será también más agradable, ¿no? Es decir, que hacerlo así sentados. Gloria, para terminar vamos a hacer un turno de cierre. Confemac nace con la voluntad o con el espíritu de decirle a las personas mayores, oye, que esto no es el fin, que el fin se produce cuando uno se muere. El cumplir años no es una losa que tenga que pesar más de lo que estrictamente pesa a personas que desgraciadamente tienen una enfermedad y tienen una situación de dependencia. Este ejemplo de Confemac, ¿cómo lo podemos extender y cómo podemos inocularlo a las personas mayores, pero también a los hijos de esas personas mayores? Bueno, pues que mientras estés vivo, estás vivo. Eso es que lo tienen que saber los hijos y lo tiene que saber la sociedad en general. Que tenemos muchas cosas que dar, muchas cosas que hacer y que va a ser el tiempo, va a ser la salud la que nos ponga límites, pero ni la sociedad, ni los hijos, ni nadie tiene que poner límites al adulto activo, que es lo que se pretende en Confemac, ser mayor activo. Cristina, la sociedad y las administraciones públicas estamos a la altura de... Yo creo que no, que no estamos a la altura. No, lo que sobre todo las administraciones es un tema que sería un debate muy amplio, pero la sociedad, lo que estamos haciendo es sobreproteger o generar una dependencia que no existe a las personas mayores. Deberíamos limitarnos a cuidar y proteger en el buen sentido de la palabra, pero no excedernos en ello y hacer que las personas mayores adquieran unas limitaciones por ellos mismos sin que hayan llegado a ese punto. María José, ¿cómo educamos a nuestros hijos para que no cometan los errores que nosotros estamos cometiendo con nuestros mayores? Aquí se me pasa por la cabeza una frase, y es que el cumplir años no resta derecho. Y eso lo tenemos que tener todo grabado a fuego en la cabeza. Cumplir años no resta derecho. Y ya está. Y al final, maltrato a las personas mayores y derechos son dos caras de la misma moneda. Cuando tú ves vulnerados tus derechos, al final estás viviendo una situación de maltrato. Y bueno, aprovecho también el altavoz para lanzar el número 965 65 66, que es el teléfono contra el abuso y maltrato a las personas mayores. Cualquier persona que sienta que puede estar en una situación de maltrato, solo si lo quiere transmitir, contarlo, a veces el contarlo y simplemente el hecho de hablarlo hace que tú solo encuentres la solución al problema, al exteriorizarlo, pues ahí estaremos. Y si vemos conveniente, porque la situación así lo demande, que hace falta una consulta legal, pues para eso la firma de este convenio, ¿no? Con la Fundación Legalitas. Así que muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotras, muchas gracias a Gloria, muchas gracias a Cristina, muchas gracias a María José. Terminamos con la reflexión que apuntaba María José al final de su intervención. Personas mayores con los mismos derechos. Ser persona mayor no significa tener menos derechos que cualquier otro. Gracias a todos por acompañarnos y esperamos volvernos a encontrarnos pronto otra vez en este Ágora de Legalitas.